¿Qué es lo que vimos en las sesiones pasadas? Pues vimos todo lo que tiene que ver con los antecedentes de desarrollo organizacional. Si recuerdan, vimos toda la teoría administrativa desde la perspectiva de calidad, es productividad, rentabilidad y competitividad. Son, digamos, 3 temas para desarrollar sobre la teoría administrativa. Luego vimos un poco del concepto de desarrollo organizacional. Recuerden los elementos principales, ¿cuáles eran? Las palabras claves eran cambio planeado y conducta humana. Humana y luego objetivos personales y objetivos organizacionales. Aquí vamos a continuar. Vamos a ver lo que se refiere al desarrollo histórico del desarrollo organizacional. Principalmente, acuérdense que ¿a qué nos referimos con desarrollo organizacional? Nos referimos a la teoría del cambio planeado. Ahí está. Ok. Bien, ya tengo los derechos. Entonces, ahora sí ya me van a escuchar nada más a mí un ratito y ya luego vamos entregando todo esto, ¿sale? Ok. Luego les decía entonces que en la historia de la aplicación del desarrollo organizacional, ya que vimos la parte de la organización como un sistema, nos vamos a la parte del entorno. La parte del entorno es empezar a ver cómo la organización interacciona con lo que está alrededor de ella y cómo se distingue o cómo va a sobresalir en medio de ese entorno. Tenemos que ver, si recuerdan cómo iba la trascendencia de la teoría administrativa, era que primero producimos, nos hacemos rentables y luego tenemos que competir. Y la base de la competencia y de la producción, entre esos conceptos, está la parte del desarrollo de la calidad. Pero no solamente de la calidad de lo que producimos, o sea, de los bienes y servicios que nosotros ofrecemos. Empezamos a ver hacia adentro la calidad de vida que tienen nuestros trabajadores. Esa visión de la organización, cuando se empieza a interesar no solamente de la calidad de lo que produce, sino de la calidad de lo que tiene dentro de la organización, es una mirada muy importante hacia el desarrollo organizacional. Básicamente es el planteamiento que justifica el estudio del comportamiento humano en ambientes laborales. Y luego viene la parte del empowerment y la ingeniería o el assessment center, que son desarrollos metodológicos que tienen que ver con el estudio del comportamiento humano en los centros de trabajo y de cómo hacer que ese comportamiento humano se vaya direccionando al cumplimiento de los objetivos organizacionales. O sea, comprometer a los colaboradores a todos los niveles organizacionales con una misión, una visión y unos objetivos. Cuando se delinea esa filosofía organizacional y hacemos que toda la gente trabaje para que se cumplan esos objetivos o esa filosofía institucional. De ahí vamos a encontrar la parte de las competencias. Algo muy interesante cuando empezamos a ver el tema de competencias tiene que ver con que ya desarrollamos el tema de competitividad. Acuérdense que hay 3 formas de competir. Hay la forma de competencia a través de costos, a través de diferenciación, y también está la competencia por enfoque. Bueno, cuando hablamos de competencia por enfoque, que buscamos nichos de mercado que no están siendo atendidos, que son oportunidades de negocio que nos ayudan mucho a diferenciarnos de otras organizaciones. También hacemos un estudio a nivel interno en el que nosotros empezamos a hacer estudios sobre la capacitación de nuestro personal. Y a través del estudio de las necesidades de las personas, también hacemos un estudio de necesidades de capacitación. Si yo ahorita quisiera contratar a alguien para algún puesto, necesito conocer si esa persona cumple con las características de lo que yo requiero que haga. Cuando sí cumple, decimos que esa persona es competente para el puesto de trabajo. Y cuando no, no cumple con esa competencia. ¿Cómo están integradas las competencias? Eso es muy importante que lo sepamos. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que una persona es competente para un trabajo? Decía Moni, es que tengo que hacerle una serie de
pues de pruebas, de test. Ella decía, bueno, pues hay que hacerle hasta un test toxicológico, hacerle pruebas psicométricas, un examen de conocimientos. ¿Qué estamos midiendo con eso? Conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas. Sí, claro. Exacto. Lo que estamos haciendo es saber si las características de esta persona son las que necesitamos que cubra el perfil de ese puesto. ¿Qué tan competente es? Y como dice Alexia, ¿no? Vemos conocimiento. Si tiene los elementos teóricos de formación pertinentes para el área que va a desarrollar. Esa es como la parte teórica, ¿no? También tenemos que vigilar que cumpla con las habilidades, que es el conocimiento práctico, o sea, el conocimiento que ya adquirió teórico, desarrollado en la práctica y aplicado, que corresponda a una experiencia de aplicación de ese conocimiento y que me va a servir para saber si sí lo puedo. Tercero, que sería la parte también actitudinal o la parte afectiva, que es si tiene los elementos de valores, de trabajo en equipo, de actitudes que corresponden al perfil que yo necesito. Entonces digo, esta persona es competente o no es competente. Ahora, en un ideal, nosotros esperamos que la persona que contratemos tenga todo esto. Conocimientos, habilidades, actitudes, todo. Pero si cumple la mayoría de todo, está bien, pero ¿qué tal si no encontramos o encontramos elementos que sí nos pueden ayudar y hay que desarrollar otros? ¿Qué hacemos? Lo que regularmente hacemos es meterlos a un proceso de desarrollo. Y lo que hacemos las organizaciones es capacitar internamente. Y se inicia un tema de aprendizaje organizacional, porque hay elementos de la filosofía organizacional que no se aprenden fuera de esta, sino que se desarrollan en nivel interno. Tienen que desarrollar en casa, en la organización como tal. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar eso, ese nivel de educación organizacional, entonces miramos hacia adentro. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver la necesidad del aprendizaje organizacional, economía del conocimiento y algunas técnicas como Balance Scorecard, globalización, outsourcing, transformación organizacional, administración del cambio, desarrollo intraorganizacional y el DEO Network, ¿no? O sea, son herramientas que poco a poco vamos a ir explicando, pero que son esas herramientas en las que yo mido el nivel de competencia individual y lo que quiero hacer es estandarizar un nivel de competencia organizacional. Y necesito desarrollar estas cuestiones en los colaboradores, de tal manera que la organización tenga un nivel de aprendizaje propio para desarrollar la filosofía que nosotros queremos. Allá no se trata solamente de que tenga un administrador con conocimientos de administrador, sino que tenga un administrador que cumple con la filosofía que yo tengo como organización, que se compromete con los valores de la organización. ¿Sí me explicó? Va más allá de lo que hay individualmente hacia una cuestión organizacional. Cumplir con estándares de nivel ya global. Esa es la parte que llevamos ahí. Después desarrollamos, de eso ya está el planteamiento, y entonces viene una evolución, aquí en esta gráfica, que es la evolución que viene en México, que se da a partir de los años finales de los 60 a la fecha. Es cómo se va integrando todo ese conocimiento hacia lo que hoy tenemos como desarrollo organizacional en México, que básicamente es que ya se desarrollan las técnicas y nosotros las vamos contextualizando o las vamos tropicalizando para utilizarlas en nuestra cultura mexicana, que es muy distinta a otras culturas donde se pudieron haber desarrollado algunas herramientas. Y entonces empezamos a estudiar el desarrollo organizacional en México, que tiene que ver mucho con el interés de ciertas entidades educativas, como es el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que ahí viene, ¿no? Y cómo se va integrando a los estudios de nivel empresarial o de tinte empresarial, donde empiezan a retomar esta concientización del trabajo colectivo, ¿no? Y del estudio de las organizaciones. Bueno, hasta ahí.
Esta es la parte, digamos, histórica, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? ¿Ahorita alguna pregunta, comentario? No. No. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Ahora miren, yo espero que todos estén en su laptop. Lo que vamos a hacer, les voy a pedir que trabajemos sobre algo que diseñé para ustedes, para esta clase. Les voy a compartir. Yo no tengo Bueno, yo estoy conectado a mi celular, profe, no estoy conectado con un laptop. Cosas. Bueno, de todos modos necesito que veas esto. Sí. Ok, miren, a su correo les mandé una invitación. Ángel es el único que ha ahorita aceptado la invitación para la clase que estoy diseñando para ustedes en Google, que es donde voy la de... sus tareas. Así es. Sí, sí. Entonces, necesito que entren a su correo y que chequen la invitación. Entonces, de entrada, tenemos que empezar a ver todo esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Ustedes, por ejemplo, van a entrar a este caso de estudio que está aquí y van a venir las instrucciones. Aquí viene un caso de estudio. Aquí les explica todo lo que pasa en ese caso de estudio. Lo leen y luego le dan clic aquí donde dice formulario y vienen las preguntas para responder ese caso de estudio. Les pregunta su nombre y les pregunta ahí pues lo que necesitan contestar de ese caso de estudio. Cuando ustedes lo contesten, yo voy a recibir aquí sus respuestas en una hoja de cálculo y voy a poder calificar sus respuestas y darles la calificación de lo que están haciendo. Aquí el que ya lo hizo fue Alexis. De hecho, él me mandó un PDF a mi correo porque él sí lo vio en mi blog y lo contestó y ya hizo ahí un trabajo. Entonces, pero todos los demás no he recibido su solución al caso. Entonces, Ay, yo sí, profe, yo sí ya le envié el mío también. tú también me lo mandaste, sí, cierto. Entonces, lo que ya hicieron ustedes, nomás lo tienen que copiar aquí, donde está el formulario, para que estemos trabajando a partir de esta herramienta. Entonces, esa sería la dinámica que vamos a empezar a hacer ahorita en la materia. Ese, por ejemplo, es un trabajo. Luego ya si nos vamos otra vez aquí hay otra actividad que dice el cambio y su naturaleza. Me voy y aquí dice conteste según lo visto en clase. Lo vamos a contestar ahorita que termine la parte de mi exposición de este tema. Entran ustedes aquí y contestan las preguntas que vienen de la clase. ¿Tienes qué? Ya las voy contestando y ya me llegan a mí las respuestas en esa hoja de cálculo y yo ya se las voy explicando inmediatamente. Entonces, este caso de estudio lo vamos a resolver más adelante. Voy a exponer el tema de el cambio y su naturaleza y esa es la actividad que vamos a hacer más al ratito. También, o sea, terminando esta exposición de lo que yo les platiqué del cambio, van a contestar aquí. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces, voy a empezar a exponerles el tema de cambio. Esta es la parte de administración del cambio. ¿Vale? Yo les sugiero que vayan tomando nota porque acuérdense que a partir de eso van a contestar su cuestionario. Entonces agarren una libreta, agarren una hoja, un lapicero y empiecen a anotar. Porque si van teniendo ¿Va a ser a partir de esta lámina? a partir de esta lámina. ¿Vale? Ah, ok, perfecto. Entonces, ya les puse este PDF para que si quieren irme siguiendo, pues lo pueden hacer. Para que no tengan que copiar todo. Pero sí, recuerden que ahí está el PDF de las diapositivas y aquí vamos a empezar a comentar el tema. Esta sería la dinámica de la clase a partir de ahora en adelante.
Todo lo que nos resta de la clase esto es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, vamos a empezar. La naturaleza del cambio. ¿Qué es un cambio? Un cambio va a ser la alteración en el ambiente laboral que afecta la operación esperada de los empleados. Eso es un término básicamente laboral. Pero si hablábamos de cambio en general, es la alteración del ambiente en cualquier ámbito de nuestra vida. O sea, un cambio nos mueve de nuestra cotidianidad y del ambiente que nosotros comúnmente percibimos. Estas modificaciones siempre van a tener consigo implicaciones que pueden traer circunstancias que nos hagan sentir que podemos estar en una cuestión positiva, negativa, nos hace ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades. También nos puede estimular a hacer a responder a ese cambio de cierta manera. Depende de muchas circunstancias, ¿no? Uno de los ejemplos que puede haber, por ejemplo, es cuando nos cambiamos de lugar de vivir, de domicilio. Es un cambio, una alteración de nuestro ambiente en el cual nosotros tenemos que responder apropiadamente. Regularmente, ¿qué pasa cuando tenemos un cambio en nuestro ambiente o en nuestro contexto de vida cotidiana? Pues nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? Ese sería el proceso que esperamos de cuando tenemos algún cambio en nuestra vida. Pero vamos a ver que cada quien cambia o se adapta a esas circunstancias de forma diferente, porque responde mucho a cómo está construida nuestra forma de ser. Cuando nosotros respondemos a esos cambios, se nota cómo nosotros tenemos nuestro carácter definido para responder a esas alteraciones del ambiente. ¿Vale? Eso es muy importante. Ok. Ahora, déjenme regresar. Es un problema humano y técnico, fíjense. Cuando nosotros tenemos esa circunstancia donde nos cambian, nos alteran nuestro ambiente, siempre va a haber una fuerza que nos impulsa al equilibrio. Que quiere decir que lo que queremos es volver a una situación en la que nosotros nos sintamos cómodos de nuevo, pero ante la circunstancia nueva. Y esa búsqueda de equilibrio es cuando nosotros decimos que hay una adaptación de las personas a las circunstancias que los envuelven. Entonces tienen que aprender, fíjense, tienen que aprender cómo responder a esos cambios y adaptarse a las situaciones y circunstancias que derivan de esa situación. Entonces el equilibrio es la parte fundamental que buscamos al encontrarnos con un cambio. Buscamos equilibrio, o sea, es una parte que viene, altera todo y lo que buscamos otra vez es equilibrarnos de nuevo ante esa circunstancia. Una cuestión técnica, diríamos, es como si a un globo lo apretáramos, ¿no? Y entonces lo que pasa cuando cuando me adapto es que quiero volver a una circunstancia. Cuando hablamos de cambios en la vida cotidiana, lo que pasa es que las necesidades o mis propias necesidades quiero que se vuelvan a satisfacer como era antes, volver a mi equilibrio natural. Y eso tiene un trabajo que hacer. Es una forma de responder. ¿Cómo podemos responder ante estas situaciones? Hay quienes tienen o cumplen ciertos roles. A nosotros como administradores nos toca responder ante esas circunstancias y tenemos que aprender de esas circunstancias, a cómo responder a esos cambios. Es un dilema complejo para nosotros, ¿no? Porque tenemos que hacer trabajo con nuestro equipo para poder adaptarnos a esos cambios. Y en ese rol podemos responder de diferentes maneras. Cuando nosotros respondemos a estas circunstancias y tratamos de anticiparnos y de trabajar con la organización, nosotros tomamos un papel proactivo. ¿Qué significa que nosotros tenemos un papel proactivo ante un cambio? Regularmente es cuando nosotros tomamos esa situación y lo que queremos es volver al equilibrio. Ese es un rol proactivo. ¿Vale? Ahora,
proactivo tiene que ver también con una planeación previa, que nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué pasaría si sucedería esto en algún momento? Puede pasar esto, entonces vamos a planear. Pero si no tienes una planeación, si no fuiste o no tuviste la previsión de anticiparte a alguna circunstancia y la circunstancia ya está, podemos tomar un rol reactivo. Es decir, pasan las cosas y nosotros reaccionamos. En el rol proactivo es, yo preparo, planeo y si pasa, ya tengo un plan para aplicar sobre esa situación, ¿no? Entonces, diferente forma de reaccionar, diferente forma de responder a ese cambio. Entonces, acuérdense que mi tarea como administrador es equilibrar. Entonces, claro, la respuesta óptima sería que yo tuviera un plan para esa situación. El otro, la respuesta al cambio tiene que ver también con el hecho de que los ajustes que se van dando provocan cambios en las personas en diferentes niveles. Cada quien va respondiendo según un cúmulo de factores que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, depende mucho también del conocimiento que yo pueda tener de ese problema o de ese cambio que viene y tiene que ver con otras circunstancias alrededor de ello. Aquí tendríamos que ver un tema que se llama estudios de Hawthorne. Los estudios de Hawthorne son estudios que se hicieron para modificar las condiciones de ambiente en el trabajo de personas en unas fábricas. Estos estudios o estos experimentos lo que hacían era trabajar con la parte de la iluminación y ver cómo responden las personas en su productividad ante un cambio de iluminación en su ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que hacían era disminuir la iluminación y luego la cambiaban, aumentaban la iluminación y ellos esperaban que con mejor iluminación las personas empezaran a producir más, ¿no? Porque era un cambio en su ambiente laboral. Entonces empezaron a hacer mediciones con esos cambios de ambiente, de iluminación, para ver cómo respondían. Pero fíjense que conforme pasaba el tiempo, empezaron a disminuir la iluminación poco a poco. Y lo que esperaban en esos experimentos era que las personas empezaran a producir menos. ¿Y qué creen que pasó? Que fueron disminuyendo la iluminación y no, al contrario. Las personas producían más y no respondían como ellos pensaban que iban a responder. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Saben? ¿Por qué creen que pasó que al hacer cambios en la iluminación no respondían como ellos habían pensado que iban a responder? No, ni idea. Yo igual pensé que iban a responder más con la luz alta. Esa es una premisa que tenemos. Pero no. Podría ser que tenían demasiada iluminación. ¿Perdón? Podría ser que tenían demasiada iluminación y era molesto para ellos. Fíjate que disminuyeron tanto la iluminación hasta un nivel en el que como si estuvieran en la noche y nada más desalumbrara la luna. No, ni idea. No. ¿Saben por qué? Porque solamente consideraron ese factor. Cuando nosotros hablamos de estudiar uno de esos factores, posiblemente cambie, ¿no?, la posibilidad de producción, pero tendríamos que estudiar todos los demás factores que intervienen. Porque ¿qué otra cosa pudo haber estado ocurriendo que por qué producían más? El tipo de trabajo que hacían. Podría ser. La especialización en el trabajo, ¿qué más? No sé, a lo mejor ese ambiente era más relajado, les permitía fluir más así. Tal vez trabajaban como equipo mejor, tenían muy buenas relaciones con sus compañeros, se apoyaban entre ellos,
había muy buena capacitación, andaban muy motivados. Tal vez no se sentían vigilados. Eso estaba muy interesante. No se sentían vigilados. Fíjense, vamos a ir viéndolo un poquito más adelante, pero sí intervienen todos esos factores. Entonces, la forma en que las actitudes individuales afectan la respuesta al cambio. Fíjense, ustedes, cuando empiecen en sus ambientes laborales, como analizar por qué se dan ciertas circunstancias, lo primero que a veces tenemos que ver es la individualidad. Eso es muy importante en una organización, y más cuando nos toca el papel de administradores. Tenemos que estudiar las características individuales, primero. La forma en que las personas se sienten y la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Por ejemplo, hace algún tiempo, en un ambiente de trabajo distinto al que tengo ahorita, había una persona que yo percibía que no era muy productiva, que al contrario, nos echaba a perder un poquito el trabajo. Esa era mi percepción, y cuando empecé a platicar con esta persona, a conocerla, a conocer su historia, me di cuenta por qué estaba actuando como estaba actuando. Y entonces comprendí qué es lo que estaba pasando y pudimos hacer algo para que esa situación cambiara. A veces no nos damos cuenta de todo el bagaje de factores que están alrededor de una persona para que sea como es. Eso es muy importante. Tenemos que hablar, por ejemplo, qué está pasando con su familia, qué está pasando con su empleo, con su educación, con su experiencia, si tiene algún problema. Entonces, todas esas situaciones hacen que una persona tenga una forma de responder a las circunstancias. Eso es en la medida individual. Y esa forma de responder puede hacer que las demás personas también se dispongan en base a ello a responder de cierta manera. Esto se clarifica en aquella parábola que dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando tenemos un grupo o un equipo de trabajo que es muy bueno y de repente llega alguien con una actitud negativa, pasan dos cosas. O se une al equipo de trabajo y empieza a trabajar en la misma dinámica, afecta de tal manera que rompe la forma de trabajar de ese equipo y se hace, ¡pum!, se deshace el trabajo en equipo. Entonces, cuando un individuo tiene esa capacidad, es porque su individualidad afecta nuestra respuesta al cambio. Seguramente ustedes tendrán varios ejemplos en los entornos de trabajo en donde han visto eso, que una persona de repente llega y rompe la forma de trabajar de un equipo. Y a veces o se une a ser productivo o lo hace improductivo, crea conflicto, crea problemas. Y la única forma de conocer eso es a través de empezar a analizar, de observar qué es lo que está pasando con la historia individual de cada uno de ellos. Eso es muy importante. Ok, siguiente. El efecto Hawthorne, que es lo que estaba ahorita platicando Ángel. El efecto Hawthorne es cuando las personas se sienten observadas. ¿Qué pasa cuando ustedes se sienten vigilados? ¿Se comportan igual? No. Regularmente no. Regularmente lo que pasa con un grupo, con un individuo, cuando están siendo vigilados, por ejemplo, la dinámica, ¿no? Yo voy a una clase y voy a supervisarla. Aquí bonita, ¿no? Entro al salón, me siento como un alumno y voy a empezar a revisar qué es lo que hace el maestro en clase. Y exactamente cuando llega el maestro y me ve sentado ahí, ¿qué es lo que hace el maestro? Cambia su dinámica. Ya no nos pone a exponer. Ya después se pone a escuchar y toda la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente vigilado. Ese es un detalle que tenemos que empezar a trabajar cuando estamos estudiando a los grupos y cuando tenemos que estudiar a las individualidades. Porque el efecto Hawthorne de repente es algo que nos desvía de nuestro análisis. Si nosotros hacemos evidente de repente que estamos haciendo esto, que estamos analizando, las personas empiezan a cambiar sus actitudes, empiezan a cambiar su comportamiento, porque se sienten vigilados. Y entonces, efecto Hawthorne, ¿sale? Ok.
Ahora, la respuesta grupal, cuando integramos toda esta situación al grupo, hay una respuesta colectiva. Y entonces les decía yo, solamente una persona en un grupo de trabajo que empiece a tener ciertas actitudes puede hacer que todo el equipo empiece a tomar cierta actitud. Y si no es todo, empieza a ser uno a uno, ¿no? Con el que se lleva más, lo empieza a cambiar, porque empiezan a relacionarse. Y entonces por ahí está algo que escribió un autor que dice, un hombre es una isla, ¿sale? O sea, no está separado, sino que tiene una relación siempre con las demás partes, de tal manera que lo que le pase a esa persona o la actitud de esa persona va a afectar al grupo, a la respuesta colectiva. Eso tenganlo por seguro. Entonces, a veces, cuando nosotros analizamos el comportamiento organizacional y decimos, a ver, esto está pasando en la organización, tenemos que empezar a analizar de tal manera que encontremos también las situaciones individuales. O sea, no se trata del grupo a veces en su totalidad, a veces el origen está en la individualidad, pero afecta de tal manera que se vuelve colectivo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Este efecto se difumina de cierta manera en el que el equipo empieza a equilibrarse a través de estas fuerzas, porque hay unos que tienen carácter fuerte, otros tienen carácter bajo, y así, pues lo que hace es que empieza a aparecer un efecto o un fenómeno que se llama homeostasis. La homeostasis es un momento en el que se equilibra la situación para responder de una forma coordinada. Cuando los grupos empiezan a responder de una forma coordinada es porque hubo una homeostasis, hubo una forma en la que toda esta situación se vino hacia este grupo de tal manera que determina una personalidad grupal o colectiva. Entonces, es un mecanismo que funciona de esta manera, que hace un equilibrio y entonces se genera una respuesta, que es lo que nosotros vemos como administradores muchas veces. Que a veces vemos un ambiente difícil laboralmente, vemos un ambiente donde no hay mucha participación, o vemos un ambiente, al contrario, muy positivo, de mucha participación, y es una homeostasis. Pues de repente, esta cultura siempre se va a estabilizar de cierta forma, de tal manera que va a haber un ambiente, y esa homeostasis va a repercutir mucho en cómo hagamos nuestro estudio. Ahora, tenemos que ver los costos y beneficios de los cambios también. Los cambios planeados, se espera que ustedes siempre tengan previsto en su planeación qué tanto les puede costar a ustedes de forma financiera. Cuando ustedes dicen, vamos a modificar alguna situación, vamos a crear un departamento, vamos a crear nuevas funciones, o vamos a cambiar a esta persona a otro lado, todos los cambios que ustedes quieran tienen un costo. Y regularmente nosotros los administradores, financieros, economistas, nos damos cuenta de la parte económica. Siempre vemos, es como, espérate, la parte del dinero, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto va a repercutir en mi administración? ¿Cómo va a estar el asunto? Pero no solamente están esos costos, también hay otros costos importantes que necesitamos revisar. Digo, si esta fuera una clase de finanzas, pues tendríamos que ver esa planeación financiera. Pero no solamente es esa parte, es necesario determinar también los costos o beneficios económicos, los costos sociales o psicológicos. Entonces ya no solamente hablamos de cifras, sino hablamos de qué repercusiones sociales o psicológicas pueden tener los cambios que nosotros queremos implementar en las personas. Y es importante ir midiendo qué es lo que va a pasar con eso. Por ejemplo, acuérdense del conflicto proactivo. ¿Qué es el conflicto proactivo? Es cuando planeas para actuar, ya tienes un plan. Uh-huh. Pues ¿mande? Es un conflicto. Pues un problema. Acuérdense ¿qué les platiqué de los árboles? De las plantas. Cuando no dan...
hacer trabajo, los estresas para que produzcan más. En Sí este es. caso, las plantas los podamos o les cortan herramientas, algo, lo cual crea que se vuelva más productivo aún. La planta, ¿no? Entonces, Ujú. estresas con fin de obtener resultados. Ujú. Planeas una forma de cambio en el cual las circunstancias animen a que esa planta dé fruto. Entonces, nosotros tenemos que medir qué es lo que va a pasar psicológicamente con las personas cuando las sometemos a un cambio o cuando hay un cambio. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la cuarentena, hay mucha gente que se está volviendo inestable psicológicamente. Por estar en casa y por no poder salir, porque todas las noticias hablan de lo mismo, empieza a haber como una situación psicológica bien tremenda que nos afecta en nuestra conducta. Hay personas que ahorita no pueden dormir, que les duele la cabeza, que en fin, tienen muchas cosas que están resultando a partir de esta situación. Entonces, es importante reconocer que estos cambios van a producir costos y beneficios a nivel no solamente económico, sino también social o psicológico. Estos costos psicológicos tienen que ver con la salud de nuestros colaboradores. Y también nos indican el nivel de tolerancia que tienen las personas al cambio. No todas las personas se adaptan igual a los cambios. Hay personas que les cuesta muchísimo adaptarse a un cambio. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos con algunos de los compañeros docentes, que ahora tienen que adaptarse a dar su clase de esta manera. Hay docentes que fluyen, ¿no? Pero hay docentes que les empieza a costar trabajo utilizar algunas herramientas porque es complicado. Entonces, esa parte tenemos que ver cómo le vamos a hacer la tolerancia a esos cambios. Ahora, hay algo que se llama síndrome del cambio repetitivo. Este síndrome va a tener lugar cuando empiezan a ocurrir muchos cambios, una serie continua de cambios que terminan por vencer la salud psicológica o la estabilidad de una persona. Por eso los cambios que nosotros apliquemos, como nosotros necesitemos planearlos, tienen que ir de forma que nosotros hagamos que se diseminen en el tiempo, de tal manera que no abrumen a las personas, porque si empezamos a hacer cambios a cada rato, eso puede desestabilizar la salud de las personas. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me tocó conocer a un amigo que todo el tiempo andaba cambiando de lugar las cosas de su casa. Casi cada semana quería cambiar de lugar las cosas. Y en su personalidad indica que su situación, su necesidad de cambio es una inestabilidad o un síndrome de cambio repetitivo, que es como para él es como una forma de estrés a sí mismo, ¿no? Y la forma de sacarlo es, todo el tiempo está queriendo cambiar todo. Pero hay que tener cuidado con eso porque en algún momento, si no se trata, si no se trabaja con eso, puede resultar en comportamientos después que pueden ser nocivos para sí mismos. Ok, entonces ese es el síndrome de cambio repetitivo y tenemos que trabajar en eso para que no tengamos resultados negativos a la hora que queremos implementar cambios en las organizaciones. Y de ahí vamos a ver lo que se llama resistencia al cambio, que eso es algo de lo que vimos en el primer parcial. ¿Se recuerdan que les pregunté qué es la resistencia al cambio? Y ustedes me contestaron efectivamente muchos, que es cuando las personas están acostumbradas a hacer algo y les dicen, vamos a hacerlo de esta manera y no quieren porque ya conocen esa forma, es su forma de hacer las cosas y no quieren que les cambien esa forma de hacer las cosas. Y de hecho esa es una parte elemental, fundamental de por qué se dan muchas cosas de estrés y muchos conflictos en el trabajo, que es, yo opino que debe ser así, pero tú dices que lo tengo que hacer así. Y eso genera mucho conflicto en el ambiente laboral. Entonces, la resistencia al cambio tiene muchas causas, pero entre ellas aquí están 5, ¿no? Que puede ser las causas de resistencia o pasividad en las personas ante los cambios es, pues primero,
Entre causas de resistencia es los empleados que ofrecen apoyo en público pero socavan los cambios entre bastidores. Los administradores indecisos que sufren parálisis de análisis. O sea que todo el tiempo están pensando en analizando las cosas pero no deciden. La importancia que se otorga a propuestas llamativas, muerte por PowerPoint se llama, en vez de continuar. O sea, todo el tiempo están haciendo propuestas. Una mentalidad de búnker, que es según la cual los empleados aprenden que las crisis organizacionales no siempre resultan tan importantes como se dice y por tanto pueden ignorarlas. Entonces, de repente, no se ponen a analizar o no responden a esos cambios porque dicen, esto va a pasar, en algún momento ya no va a estar. Ahora, la naturaleza y efectos de la resistencia. Cuando hay una resistencia al cambio, ¿qué efectos puede tener? Pues desde que el empleado empiece a tener cierto comportamiento, hasta que puede ser de ignorar las indicaciones, hasta inclusive hacer sabotaje a lo que estamos tratando de implementar, ¿no? O sea, hay desde el que no hace nada hasta que el que inclusive hace algo para que no se dé el cambio, ¿no? Y eso evidentemente pasa en muchas circunstancias de la vida también. Y si pasa eso, se da algo que se llama efecto de reacción en cadena. Cuando empezamos a tener ese tipo de resistencia al cambio, y si no lo trabajamos desde la individualidad, si no empezamos a tratarlo, empieza a haber un efecto en cadena que es que las personas empiezan a tomarlo. Y algo importante es, cuando hay actitudes negativas y estas afectan al grupo, acuérdense lo que hablamos hace rato, que es que empieza la homeostasis. Y entonces eso de alguna forma u otra empieza a afectar al equipo. Y empieza una reacción que al rato va a hacer que todos están en contra de ese cambio. Por muy positivo que lo pueda ver a veces uno como administrador. Luego vienen las razones de la resistencia. ¿Por qué se puede dar esa resistencia en las personas? Pueden haber tres razones importantes. La primera es si se sienten incómodos con la naturaleza del cambio mismo, que es que dicen, bueno, es que de por sí este cambio no me agrada. Segunda es el método por el cual se está implementando el cambio, que a veces no pensamos en que el cambio va a ser bueno, pero no pensamos en cómo lo vamos a hacer. Y cuando hay métodos muy violentos, muy estrictos, las personas empiezan a tener esa resistencia. Y la tercera se centra en los factores personales, que es, de repente, pues si no también estás al tanto de cómo están tus colaboradores, tú creas estrés en ellos, no sabes que detrás de ellos hay otras situaciones o circunstancias en las cuales les genera esa resistencia al cambio. O sea, que ya no tiene que ver con la organización, sino tiene que ver desde el propio colaborador. ¿Cómo lo hacemos cuando nosotros recibimos ese tipo de indicaciones o cuando tenemos que trabajar con ese cambio? Aquí está un estudio importante. Elizabeth Kubler-Ross, en su libro de medicina, un poquito cómo tratan las personas cuando se les informa sobre que tienen una enfermedad incurable o que es una enfermedad terminal, o sea que se van a morir. Les pregunto, ¿qué pasaría si ahorita alguien les dijera, llegar a un doctor y le dijeran, ¿sabes qué? Te quedan 6 meses de vida. ¿Cómo reaccionaría cada uno de ustedes? Y cada uno va a tener su propia respuesta según los factores que están alrededor de su individualidad. Ella hizo un registro porque ella se dedica a esto, a la investigación, y particularmente quiso estudiar este tema, y un autor de desarrollo organizacional dijo, vamos a compararlo con qué pasa con los cambios organizacionales. Y vamos a ver un símil de respuesta ante estas circunstancias. Fíjense, reaccionas a una enfermedad terminal, negación. No puede ser. A mí no me puede pasar. ¿No? Entonces la reacción ante un cambio importante en la organización, negación a creer que es real. Lo que está pasando ahorita, hay gente que dice, no, el virus del coronavirus no existe. No me lo creo. ¿No? Por más que sea, no es real. Segunda reacción, ira. ¿No? ¿Y qué pasa con esa ira? Por ejemplo, en los cambios organizacionales hay un resentimiento hacia el iniciador de ese cambio. Y entonces, no, es que ese fue el que le vino a dar en la torre de la empresa.
Ese fue el que empezó con sus cosas y por eso estamos todos así como estamos. Y empieza ese tema. 3, depresión. ¿Qué es la depre? Se pone Lo que yo triste, tengo, muy- no dejo de comer. ¿Qué es la depre? ¿Qué es la depre? A ver. La depresión, Es pues un es, estado físico y mental Eso. por el que atraviesa el ser humano cuando es carente de amor. Ah, pero- ¡Ay, Dios! Doctor, ¿Qué más quieres saber? no, calma, ya está ahí nada más. Distanciamiento emocional o físico A ver, que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Ya no nos cuidamos, dice bien, ¿no? Comemos o no comemos, en lo emocional y en lo físico. Hay gente que cuando se deprime se queda durmiendo y no quiere dejar de dormir, no quiere comer o come mucho. También hay, hace tiempo empezó un tema de la depresión funcional, que es una situación emocional que la gente se empieza a guardar y que hace su trabajo, va, hace sus cosas, pero tiene depresión hacia adentro, se lo guarda. Y entonces cuando de repente no nos explicamos por qué ciertas personas a veces se suicidan. Ajá. Hay personas que decimos, ¿cómo se suicidó? Yo lo veía contento, trabajaba, entonces, pero su depresión la echan para adentro. A No, ver, no demuestran estar tristes. Tú los ves Como sonriendo, pero los, por dentro están bien podridos. así es. como los Ikikimori de Japón. Ajá, Yo creo que sí, que son los que se aíslan primero y si eso no resuelve nada, se terminan suicidando. así. Imagino. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí me Sí. escuchan. sí, Por favor, confirmen, ok. Bueno, entonces, eso es bien importante porque ese distanciamiento emocional, pues sacude nuestro equilibrio mental y físico. Entonces, me dice Araceli que no me escucha. A ver, bueno, sí. Tal a vez lo, que a lo reiniciar. mejor es problema de su internet, profe, porque al menos yo sí lo escucho bien. Ok, Igual yo. yo también. tienes que reiniciar tu audio, Araceli. Ahí hay una opción donde está tu usuario, hay que reiniciar audio. Entonces, igual si lo reinicias ya nos puede escuchar mejor. Por ahí díganle, compártanle ahí que eso puede hacer. A ver, déjame, yo también lo voy a En el comentar. chat. Ajá, en el chat. Me lo voy a decir que por favor reinicia. Araceli. Tal vez eso lo resuelva, porque los demás me escuchan bien. Ya, ok. Vamos a ver si lo reinicia y ya y que nos comente, ¿no? A ver cómo le va con eso. Bueno, de todos modos, Araceli, estamos grabando. Y ya vemos si no le compartimos el video. Bueno, entonces, otra respuesta ante una situación como esta es búsqueda de opciones. Entonces digo, me quedan 6 meses, hombre, pues, ¿qué podrá hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Empiezas a idear planes. Hay gente que cuando dicen me quedan 6 meses, pues empieza a hacer su listita, ¿no? Pues esto quiero escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, no sé, lo que tenga pendiente en su vida, ¿no? Cada quien. Y se tiene que dar en algún momento la aceptación del pronóstico. Esperamos que las personas acepten los cambios, pero depende mucho de cada persona cómo va respondiendo a esto. ¿Qué tanto se puede tardar de pasar de una fase de negación
hasta la aceptación. Imagínense todo lo que puede pasar ahí. No todos vamos a tener todo eso, pero eso es lo que se observa a partir de estudios de investigación sobre la noticia de una enfermedad y el cambio organizacional. Eso es lo que se ve comúnmente. Entonces, aguas, cuando ustedes de repente cómo reaccionan, tiene que ver con también cómo están ustedes, cómo está su personalidad. ¿Ok? Bueno. Los tipos de resistencia, ahí vamos a entrar un poquito en la personalidad de cada uno. Hay resistencia lógica, y la lógica tiene que ver con el razonamiento, ¿no? Cuando se da ese tipo de reacción, es porque la persona empieza a tener razonamiento acerca de lo que está pasando y hay una objeción razonable y dice, espérate, está toda esta situación y sin meter emoción, sin meter sentimiento, responde con una renuencia lógica y dice, es que esto es así y esto me puede afectar de esta manera. Es una renuncia lógica. Está la resistencia psicológica. Ahí sí tiene que ver con... La anterior lámina, ¿la puede repetir, profe, por favor? Claro. Resistencia lógica que tiene que ver con el razonamiento. El razonamiento. ¿No? Okay. Que tiene que ver con los hechos, la lógica y la ciencia. Entonces, esta es como muy técnica, es una respuesta razonable y dice, esto es lo que está pasando. En la otra, cuando hablamos de resistencia psicológica, esta sí ya se va a basar en las emociones, sentimientos y actitudes. Aguas. Entonces, perdón por los perritos, pero son mis fieras. Ok. Entonces la resistencia psicológica tiene que ver con los sentimientos, las actitudes, y es cuando, por lo regular, cómo nosotros expresamos en sentimiento situación a lo que nos enfrentamos en un cambio a través de temor. Muchas veces hay temor o miedo a lo desconocido. Y ahí se da la resistencia psicológica. También vamos a encontrar la resistencia sociológica, que es cuando ya hablamos de la cuestión grupal, normas y valores. O sea, cuando ya esto puede afectar a nivel grupal y hacemos un análisis de cómo afectaría socialmente esa decisión o ese cambio que queremos implementar. Y entonces hay una resistencia de grupo, una resistencia social, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía también, que surge desde la individualidad y se va a la homeostasis en un grupo, de tal manera que hay una respuesta colectiva. Ok. Los tipos de resistencia a esos cambios, por ejemplo, para darle algunos ejemplos de cómo se objeta a partir de esta situación es, cuando hablamos de lógica, puede ser tiempo requerido, esfuerzo, posibilidad, costos, viabilidad. Son cuestiones razonables de ciencia y de hechos. Cuando hablamos de cuestiones de actitudes psicológicas, hablamos de emociones, miedo, poca tolerancia, la aversión a lo desconocido, la falta de confianza, un sentimiento de inseguridad, o sea, una necesidad. Hablamos de factores sociológicos, ahí fíjense, hablamos de coaliciones políticas, de los valores grupales. Por ejemplo, en ciertas comunidades no aceptan que alguien de fuera venga a implementar algo, lo que sea, por muy bueno que sea, no, porque nuestro valor es que tú vienes de fuera y lo que tú digas no es importante. La perspectiva estrecha, los intereses adquiridos, el deseo de conservar amistades, ahí tiene que ver el compromiso social. Es que es mi amigo. Es que no quiero afectar a mis conocidos, a mis amigos. ¿Vale? Ok. Esos son ejemplos. Y las sugerencias, aquí vienen algunas sugerencias para enfrentar este tipo de resistencias. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros queremos implementar algo y pues necesitamos enfrentarnos a ese tipo de resistencia? Primero, reconocer, no negar los sentimientos de las personas. Y es importantísimo. Si uno como administrador, como gerente, como jefe, como lo que sea, es frío, no toma en consideración los sentimientos de las personas, regularmente pierde credibilidad y pierde confianza de las personas al demostrar frialdad.
Eso es bien importante. Eso es reconocer y no negar los sentimientos de nuestros colaboradores. Segundo, alentar a los empleados a, ¿qué dice ahí? A lamentar lo que pierdan. Es necesario que los administradores ayuden a sus empleados a olvidar el pasado antes de esperar que acepten lo nuevo. Tienes que hacer un proceso de catarsis. ¿Se acuerdan de la catarsis? Entonces tienes que darles apoyo para que tengan este tipo de catarsis, para que olviden lo viejo y acepten lo nuevo. Eso es muy importante. O sea, un momento de desahogo donde ellos puedan trabajar esa situación. 3, insistir en un esfuerzo extraordinario para realizar el cambio y aceptar los problemas de corto plazo. Aquí tenemos que ver que cada uno de nosotros, cuando queremos implementar, necesitamos también trabajar en la ayuda que se le va a dar a los colaboradores para que pasen por esos problemas de corto plazo. Entonces tienes que reconocer sus sentimientos, tienes que ayudarles a olvidar de catarsis y también tienes que insistir en que esto nos va a costar trabajo, pero va a tener un buen fin. 4, dividir las tareas agobiantes en pasos inmediatos manejables. Cuando queremos llegar a un lugar, a una meta, lo que hacemos es hacer metas más pequeñas para que esos cambios no sean tan drásticos y las personas los puedan manejar. Por ejemplo, cuando vamos a querer hacer dieta, pues no nos vamos a meter a la dieta de lleno a veces, sino vamos a hacer pequeñas metas. Si hoy aguanto comerme los taquitos que siempre me echo en la tarde, ya, esta es una meta de un día. Ya la voy haciendo metas más pequeñas para que yo pueda hacer logros más grandes. Divido las tareas agobiantes. Si yo manejo también la resistencia, puedo obtener beneficios de esa resistencia. Fíjense, la resistencia no es mala por completo, ni necesariamente es que vaya a suscitar a nosotros una cuestión negativa. Puede reportar una amplia variedad de beneficios. Primero, estimula a la administración a redefinir sus propuestas de cambio. O sea, por esa misma resistencia al cambio, nosotros tenemos que chambear más como administradores para hacer respuestas integrales. La resistencia al cambio es algo que nos ayuda a dar respuesta de forma integral a las cosas que queremos hacer. De tal manera que tenemos que pensar todo antes de hacerlo. La resistencia también es útil para identificar áreas problemáticas específicas donde es probable que un cambio ocasione dificultades. O sea, es un 4 también. Podemos reconocer dónde está la mayor resistencia de parte de ciertos grupos o de ciertos departamentos donde es más difícil establecer los cambios y donde tal vez tengamos que modificar la forma en que estamos haciendo, inclusive hacer medidas correctivas para que esos procesos o esos modos de cambiar abarquen esas situaciones, ¿no? De repente hay personas que son muy complicadas y tenemos que manejarlas con pincitas. Al mismo tiempo, la administración puede ser o puede sentirse obligada a realizar un trabajo de comunicación del cambio, enfoque que a la larga permitirá una mejor aceptación. Cuando nosotros trabajamos la resistencia, tenemos que hablar con las personas. Y al hablar con las personas, vamos a conocer la historia detrás de cada una de esas personas. Y nos va a ayudar a ser mejores administradores, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, porque vamos a conocer mejor a nuestros colaboradores. Importantísimo, ¿vale? Entonces, por eso un buen administrador, debe conocer a sus colaboradores, debe saber cómo está su situación familiar, debe conocer cómo está su situación económica y debe conocer muchas cosas de sus colaboradores para poder tomar buenas decisiones. Y esto se va a transmitir en un liderazgo transformador, de tal manera que tú vas a tener las herramientas para poder crear una visión que corresponda a las circunstancias y características propias de tu equipo de trabajo. Y vas a formar una comunicación más estrecha con ellos, de tal manera que va a resultar en estimular su aprendizaje. Porque van a entender que tú los entiendes. Y cuando alguien sabe que tú lo comprendes, lo entiendes y te conoce, le tienes confianza y tú puedes animar a que esta persona te enseñe. Y entrar en un proceso de cambio
de manera más tranquila, en procesos más amables, ¿no? Entonces, eso ayuda a mejorar la cultura organizacional. Fíjense, eso es bien importante. Por eso, no puede ser que un administrador todo el tiempo esté calladito, metido en su oficina y que no diga nada. El administrador tiene que conocer a la gente, tiene que hablar con ellos y eso le va a ayudar a tomar decisiones más acertadas, ¿no? O más humanas, más cerca de un desarrollo organizacional. ¿Sí me expliqué? Sí. Perfecto. Entonces, hasta ahí, cambio planeado. Hasta aquí va a llegar la parte de naturaleza del cambio. A partir de aquí vamos a hablar de cambio planeado. Okay. Va a contestar, ahora sí, viene su chamba, muchachos. Va a contestar en su plataforma, si son tan amables. Se van a ir a la parte donde dice el cambio y su naturaleza. ¿Dónde era? Jesucristo vencedor. Entran a su plataforma de Google Classroom. Ya lo encontré. Ajá. ¿Trabajo en clase? Ajá. Y trabajo en clase, si quieren ahí. Está naturaleza, espérenme. El cambio y su naturaleza es este. Ajá. Ya. Le dan clic ahí. Tienen que responder según lo que acabamos de ver en clase. Aquí. Le van a dar clic aquí. ¿En dónde? ¿En dónde? Le va a dar clic aquí. Ajá. Y les va a abrir un formulario donde van a contestar estas preguntas. Van a poner su nombre y van a pensar en un cambio organizacional que ustedes ya hayan experimentado. Puede ser inclusive un cambio familiar, no hay bronca, porque también se puede tomar con una organización. Entonces, si no tienen un ejemplo laboral, pueden meter un ejemplo de su familia. Entonces, tienen que pensar en ello y ir respondiendo estas preguntitas que les estoy haciendo acá. Espero que contesten. Les doy... Lo que resta de clase. Nada. Les doy unos 20 minutos y mucho. Mucho, ¿eh? Sale, vale. Y estoy pendiente de sus dudas. Si quieren preguntar algo, aquí estoy pendiente. Sí, gracias, profe. Está en la 8 justamente, por eso estoy leyendo apenas. No le entiendo esa pregunta, profe. Argumente en contra de la necesidad de Vamos a ver. o sea, con carisma y otorgue importancia al aprendizaje de doble ciclo, dice, para producir cambios de una organización. Okay. Bueno, el aprendizaje de doble ciclo quiere decir que cuando el equipo enfrenta un cambio, lo hace de una manera, pero cuando viene un segundo cambio, se supone que ya debió haber aprendido del primer cambio. Por eso ya reacciona de otra manera. Y toma en cuenta su experiencia con el primero, entonces es un aprendizaje de doble ciclo. De tal manera que el reto del administrador es que los equipos aprendan de esa experiencia para que en los próximos cambios sea más fácil actuar. Importante, voy a necesitar que el día de hoy, después de que se coman su taco de barbacoa que está ahí listo en la mesa, se metan a la plataforma y contesten el caso de estudio. El caso de estudio se llama Fábrica de Hilos y Tejidos. Ese ya no lo contesto yo, ¿verdad, profe? Y ese nada más, por favor, copia tus respuestas ahí en la plataforma. Si eres tan amable, Alexis, y también Mayra. Por favor, nada más copien aquí. Van a encontrar el formulario de este caso. Son las mismas preguntas, son las 4 preguntas que les hice. Están aquí. Entonces, nada más copien lo que ya contestaron y lo pegan ahí en la plataforma y ya queda ese caso de estudio. Bueno. Ya se los pueda calificar, por favor. Oiga, profe, pero esto, ¿cómo lo subo? ¿De una vez lo subo o más tarde o cómo? ¿Cuál? Esto de lo de la fábrica de hilos, porque se supone que cuando cerramos sesión No, se va...
Esta plataforma de Google va a estar disponible todo el tiempo. Ah, ya. 4-7. Va a estar. Ah, ok. Entonces, ahorita que ya terminen de comer, entran otra vez y abren bueno, leen y luego abren y contestan las 4 preguntas. Ah, ok. Porque hoy lo voy a calificar, porque se los he dejado semana tras semana y no lo han contestado. Nada más Mayra y Alexis lo contestaron, entonces ya. Por favor, lo terminan hoy. Entonces, eso va a complementar la unidad del día de hoy y con eso vamos cerrando la parte de cambio, naturaleza y empezamos con administración del cambio y los modelos de administración del cambio. Ok, bueno, entonces, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vale. profe. Sí. Como, eso quería yo escuchar. Entonces, a ver, déjame ver si ya contesta este muchacho. Ok. ¿Ya, Ángel? Ya, miren, ya contestó. Fíjense aquí cómo aparece entregado. ¿Vieron? Sí. Ya aquí nada más les voy a calificar. Les voy a poner su 10. Entonces, ya, y Un luego- 200, por favor. Luego ya aquí en calificaciones, Y eso es lo bueno. sus calificaciones aquí van a estar. Y con eso voy a ir calificando su avance en el parcial. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, por favor, hacen el caso de estudio, es para entregarlo hoy. Si no lo entregan hoy, pues su calificación se va a ver afectada. Y es muy importante. Entonces, les deseo una excelente tarde, coman rico. No me digan que van a comer porque me van a antojar. Yo también ya tengo hambre. Pero les deseo que les vaya muy bien. Cuídense del coronavirus. Aprendan a aceptar las cosas. No se me... Profe, y los que sí le enviamos nuestra tarea en tiempo y forma, vamos a tener una recompensa por eso. Punto extra. Oh. Miren, ustedes, si lo contestaron bien y están bien sus respuestas y pues vamos a No poner... hay respuestas incorrectas, profe. ¿Ya me puedo ir? Todo es cuestión de percepción. Entonces, pues, por favor, lo contestan. Sí, los que entregaron a tiempo, pues, evidentemente está bien, pues, ya. ¿Vale? Entonces, ya los otros vamos viendo cómo contestan. Ya. Hasta luego. Chabela ya tiene hambre. Adiós. Ya sé que tiene hambre. Adiós. Vamos. Por favor, le explican a su compañera Claudia esta dinámica. Sí. Sí. Por favor. Entonces, que ya lo hizo, nada más que lo copie y lo pegue en la plataforma. Nada más. Ok. ¿Sí? ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién le has hecho una llamadita o algo? A ver. Yo ahorita. ¿Vale? Le dices que tranquis, que por favor lo haga nada más y ya. ¿Vale? Sale. Órale, pues. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. Bye.